Todo el mundo cree que para comprar una empresa, primero tienes que ser más grande que ella, tener más dinero, más beneficios, más influencia, más capacidad financiera. Parece una regla básica del mundo empresarial, pero de vez en cuando aparece alguien dispuesto a romper todas las reglas. Eso es exactamente lo que está ocurriendo con GameStop, una empresa que hace solo unos años muchos daban por muerta. Ha intentado comprar eBay, una compañía varias veces más grande, mucho más consolidada, y con una valoración que parecía completamente fuera de su alcance. La primera reacción fue inmediata. Muchos pensaron que era una locura. Otros hablaron de una estrategia desesperada, y algunos simplemente se rieron de la idea. Pero cuando una decisión parece tan absurda, merece la pena hacerse una pregunta. ¿Y si detrás hubiera una lógica que casi nadie está viendo? Porque la historia de GameStop nunca ha seguido el camino esperado, y quizá esta tampoco lo haga. Para entender esta operación, primero hay que entender qué representa GameStop. Durante años, fue una de las cadenas de tiendas de videojuegos más importantes del mundo. Su negocio era sencillo: comprar videojuegos, vender videojuegos, accesorios, consolas, productos físicos. Era un modelo rentable, mientras los jugadores seguían entrando en las tiendas. Pero poco a poco, el mercado empezó a cambiar. Las descargas digitales crecían. Las plataformas online ganaban terreno. Los discos físicos perdían importancia, y cada año parecía un poco más difícil justificar la existencia de miles de tiendas repartidas por todo el mundo. Muchos analistas llegaron a la misma conclusión: GameStop estaba condenada. Cuando una empresa pierde relevancia, normalmente ocurre una de dos cosas: o encuentra una forma de reinventarse, o desaparece. Y durante mucho tiempo, parecía que GameStop iba directamente hacia la segunda opción. Hasta que ocurrió algo completamente inesperado. En 2021, GameStop dejó de ser simplemente una empresa, se convirtió en un fenómeno financiero. Millones de pequeños inversores comenzaron a comprar acciones, no solo porque creyeran en el negocio, también porque querían enfrentarse a algunos de los mayores fondos de inversión que apostaban por su caída. Lo que vino después ya forma parte de la historia de Wall Street. Un short squeeze sin precedentes. La acción disparándose, fondos perdiendo miles de millones, y GameStop convirtiéndose en un símbolo, no solo del mercado, también del poder de una comunidad de inversores. Pero mientras todo el mundo hablaba de memes, había alguien pensando en otra cosa. Ryan Cohen, el fundador de Chewy, y uno de los principales responsables de la transformación que la empresa intentaría después. Cohen entendía algo importante: la atención dura poco, pero el capital conseguido gracias a esa atención puede cambiar el futuro de una compañía. Así que comenzó un proceso completamente diferente: reducir costes, fortalecer el balance, acumular liquidez, cerrar operaciones poco rentables y preparar a GameStop para algo más ambicioso. Porque Cohen nunca pareció interesado en gestionar simplemente una cadena de tiendas. Su objetivo siempre fue mucho mayor: encontrar una nueva identidad para la empresa. Una identidad capaz de sobrevivir en un mundo donde vender videojuegos físicos ya no bastaba. Y ahí apareció una posibilidad sorprendente: eBay. A primera vista, la idea parece absurda. ¿Por qué una empresa mucho más pequeña intentaría comprar otra mucho más grande? ¿Por qué asumir un riesgo tan enorme? ¿Por qué intentar convencer al mercado de una operación que parece imposible desde el primer momento? Son preguntas razonables. Pero también existe otra forma de mirar la situación, porque quizá GameStop no quiere comprar eBay por lo que eBay es hoy.
Quizá quiere comprar lo que podría llegar a ser mañana. Durante años, Amazon ha dominado gran parte del comercio electrónico, pero existen categorías donde la especialización sigue siendo muy importante. Coleccionismo, videojuegos, cartas, electrónica usada, objetos difíciles de encontrar, mercados donde las comunidades tienen un peso enorme, y precisamente ahí, GameStop posee algo que pocas empresas pueden ofrecer. Una marca muy conocida entre los jugadores, una comunidad extremadamente fiel y una capacidad enorme para generar conversación. Ahora imagina combinar esa comunidad con la infraestructura de eBay. Millones de vendedores, millones de compradores, una plataforma global, un sistema de pagos, una logística consolidada y décadas de experiencia en comercio electrónico. De repente, la idea ya no parece únicamente una locura. Empieza a parecer una estrategia extremadamente arriesgada, pero una estrategia al fin y al cabo, porque las grandes transformaciones empresariales rara vez ocurren haciendo pequeños cambios. Normalmente requieren movimientos capaces de cambiar completamente la identidad de una compañía. Y quizá eso es exactamente lo que Ryan Cohen está intentando. Que GameStop deje de ser vista como una tienda de videojuegos y empiece a ser vista como una plataforma de comercio digital. Sobre el papel, la idea resulta fascinante, pero inmediatamente aparece un problema, uno enorme: el tamaño. Porque tener una buena idea no significa poder financiarla. Y ahí es donde empiezan las verdaderas dificultades. Comprar una empresa como eBay requiere muchísimo más que una narrativa atractiva. Requiere dinero. Muchísimo dinero, financiación, credibilidad y convencer al consejo de administración de que aceptar la oferta tiene sentido para sus propios accionistas. Y ese último punto es probablemente el más complicado de todos, porque cuando una empresa mucho más pequeña intenta comprar otra mucho mayor, el vendedor no solo analiza el precio, analiza quién está haciendo la oferta, cómo piensa pagarla, qué riesgos existen y qué probabilidades hay de que la operación llegue realmente a completarse. Por eso, la historia deja de tratar únicamente sobre estrategia, empieza a tratar sobre confianza. Y en el mundo de las grandes adquisiciones, la confianza suele valer tanto como el dinero. Ahí es precisamente donde comienza la parte más interesante de esta historia, porque la pregunta ya no es si la idea tiene lógica. La verdadera pregunta es mucho más difícil. ¿Puede una narrativa extraordinaria compensar la enorme diferencia de tamaño entre dos compañías? ¿O llega un momento en el que el mercado deja de escuchar la historia y empieza a mirar únicamente los números? Y esa fue exactamente la prueba a la que se enfrentó GameStop, porque una adquisición de este tamaño nunca depende únicamente de la ambición. Depende de algo mucho más difícil de conseguir: la credibilidad. Cuando la propuesta llegó a eBay, la respuesta fue rápida. El consejo de administración rechazó la oferta, no porque la idea fuera imposible, sino porque no la consideró suficientemente creíble ni suficientemente atractiva para sus accionistas. Y esa diferencia es importante, porque demuestra que en las grandes operaciones corporativas, una buena historia nunca es suficiente. Hace falta demostrar que también puede ejecutarse. Ahí aparece el verdadero desafío. Financiar una operación de decenas de miles de millones de dólares exige mucho más que una comunidad fiel de inversores. Exige bancos dispuestos a prestar, socios estratégicos, fondos de inversión, un plan claro de integración y la confianza de que la empresa resultante será más valiosa que las dos por separado.
Sin todo eso, la operación se convierte en una idea brillante sobre el papel, pero extremadamente difícil de convertir en realidad. Y, sin embargo, la historia sigue siendo interesante, porque Ryan Cohen no solo lanzó una oferta, lanzó un mensaje que dice que GameStop ya no quiere limitarse a vender videojuegos. Quiere competir en una liga completamente diferente. Quiere reinventar la empresa antes de que el mercado vuelva a decidir por ella. Y esa mentalidad tiene algo en común con muchas de las grandes transformaciones empresariales de la historia. Todas parecían demasiado ambiciosas cuando comenzaron. La diferencia es que algunas terminaron cambiando industrias y otras quedaron como intentos imposibles. Quizá nunca sepamos cuál de las dos categorías ocupará este movimiento, pero sí sabemos algo. La atención del mercado puede abrir una puerta, puede atraer inversores, puede facilitar conversaciones que antes parecían imposibles. Lo que no puede hacer es sustituir los fundamentos de un negocio, porque ninguna narrativa, por poderosa que sea, reemplaza la financiación, la ejecución o la confianza. Y cuando llega el momento de firmar una operación de este tamaño, los números siempre terminan imponiéndose. Quizá esa sea la verdadera lección de esta historia. Durante años, GameStop fue la empresa que todos daban por acabada. Después fue la empresa que desafió a Wall Street, y ahora quiere convertirse en algo completamente distinto. Eso demuestra que las compañías pueden reinventarse, que pueden cambiar de dirección, y que una marca nunca está obligada a aceptar el papel que el mercado le asignó hace años. Pero también demuestra otra realidad. La ambición no elimina las reglas del mundo empresarial. Solo las pone a prueba. Y cuanto mayor es la apuesta, más importante resulta convencer a quienes tienen que financiarla. Porque las grandes adquisiciones no se ganan con titulares, se ganan con credibilidad, con capital y con la capacidad de demostrar que una visión extraordinaria puede convertirse en un negocio extraordinario. Quizá GameStop nunca consiga comprar eBay, o quizá esta oferta sea solo el primer paso de una transformación mucho mayor. Pero pase lo que pase, esta historia deja una idea muy clara. En los mercados financieros, la imaginación puede abrir la puerta, pero solo la ejecución consigue cruzarla.